Claro, es por esto que lo dice. Sin embargo, decir esto no es suficiente para el apóstol, como sigue diciendo en los versículos que siguen. Los judíos pueden todavía ser salvos. Los judíos serán salvos. Los judíos están siendo salvos hoy. Pero el asunto fundamental no debe perderse de vista. No es si todos y cada uno de los judíos podría llegar a ser salvo o será salvo en el futuro, sino ¿puede algún judío ser salvo ahora? Y dice el versículo 12 del capítulo 11. Pero si su delito es riqueza del mundo y su fracaso riqueza de los gentiles, cuánto más su plenitud. El endurecimiento fue la manera de Dios de abrir el evangelio a los gentiles. Riquezas para el mundo, riquezas para los gentiles. Y históricamente esta es la manera como el evangelio les fue llevado y continúa siendo llevado así ahora y hasta el fin de la era. El evangelio fue llevado a Judea, recuerdan ustedes, fue llevado a Samaria a causa de la persecución de la iglesia en Jerusalén. Eso lo vemos allá en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y la resistencia de los judíos al evangelio jugó un papel preponderante para que también llegara a los gentiles. Fíjese, fue que los hermanos de Jerusalén salieron por la persecución a Judea y a Samaria, que algunos de ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, como nos cuenta ahí el capítulo 13 del libro de los Hechos. Y cuando Pablo aquí en Romanos 11:12 está hablando de los gentiles, de la riqueza del mundo, de la riqueza de los gentiles, fíjense bien, esto no significa riqueza para cada gentil individual, sino de riquezas, las riquezas de los gentiles, como pueblo. No quiere decir que cada gentil será salvo, ni tampoco que los gentiles serán salvos en grandes cantidades. Y de manera similar, cuando habla de la salvación de Israel, no da a entender que cada israelita será salvo, ni ahora ni, ni al tiempo de la venida de Cristo. Debemos tener esto en mente a medida que avanzamos en el argumento de Pablo. Hasta aquí podemos decir, vamos bien, pero luego sigue una pregunta aquí que es, pues, por decirlo menos, intrigante. Si el fracaso de los judíos significó riquezas para los gentiles, luego sigue diciendo aquí, ¿cuánto más su plenitud? Aquí quiero entrar a un punto fino, espero no pescarlos aquí cansados, pero este es un punto muy interesante. Literalmente, fíjense, el griego dice así. Es más, lo voy a decir lento por si alguno quiere tomar nota o se espera para oír este estudio más adelante y pueda verlo. Dice, pero si su transgresión, riqueza del mundo, y su fracaso, riqueza de gentiles, cuánto más su plenitud. Fíjense cómo falta verbo aquí. Faltan verbos, pero si su transgresión, riqueza del mundo, en esta primera frase no hay verbo. Y la que sigue tampoco tiene verbo. Y su fracaso, riqueza de gentiles o naciones, cuanto más su plenitud. Y esta falta de verbos ha hecho
que se introduzcan verbos. Yo no digo que esté mal introducir verbos. Normalmente el griego presenta situaciones y muy a menudo en las cuales es necesario colocar una palabra, colocar un verbo para darle sentido a lo que se está diciendo. También, por ejemplo, o signos de admiración o signos de interrogación. Por ejemplo, la Reina Valera 60 pone ahí, entre comillas, si su transgresión es riqueza del mundo y, ¿cómo dice? Perdón, creo que aquí la tengo a la mano. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ahí pone Una interrogación. pregunta. Pero pon tú, la Biblia de las Américas dice, no pone interrogación, sino pone signo de admiración e introduce un verbo. Dice, y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será? Por ejemplo, dice la Biblia de las Américas. Creo que la nueva versión internacional y otras también ponen un verbo en futuro. ¿Cuánto mayor será? Uh-huh. Y se pregunta uno, pero bueno, el introducir lo que se llama elípticamente un verbo aquí no está mal, no estamos en contra de esto, pero el punto es, ¿por qué en futuro? ¿Por qué en futuro? ¿Por qué no en otro tiempo? Fíjese cómo algunas versiones ponen aquí futuro. Por ejemplo, la nueva Biblia de Jerusalén dice, ¿qué no será su plenitud? O la nueva Biblia de los hispanos dice, ¿cuánto más será su plenitud? Como enfocándose hacia un futuro que Está, muchos hablan de la restauración de Israel, la restauración futura, cuando toda una cantidad inmensa de judíos se convierte. lo está mandando al fin de los tiempos. Y esa Bueno, plenitud, entendiéndolo, hermano, como si se tratara de todo el Israel que estuviera ahí presente, lo cual uh-huh. no es así. Por ejemplo, la nueva Biblia española, ¿qué no será su afluencia en masa? Imagínense todo lo que le introducen. Será en primer lugar, luego su afluencia en masa. ¿De dónde saca? No sé. Y miren ustedes que la nueva Biblia española estuvo hecha por una traducción hecha en este caso por Juan Mateos, que era un experto del griego. El problema, hermanos, de las traducciones dinámicas, que le ponen más de lo que el apóstol está diciendo, leen demasiadas cosas dentro de los textos. Juan ¿Qué no Mateo, será su afluencia en masa? ¿Sí? Alonso Shekel también, ¿no, hermano? Alonso Shekel también, Alonso Shekel en otro par de versiones que se llama este, la Biblia del Peregrino, que ya la tradujo el Toda, donde pone cuánto más lo será su conversión en masa. O sea, convierte en plenitud en conversión en masa. Y dice uno, ¿qué no están leyendo más de lo que el apóstol está diciendo con mucha sencillez? Cuando dice simplemente la plenitud de ellos, o sea, leen en plenitud demasiadas cosas y esto para ajustarse a un tipo de teología que está detrás de todo esto. Por ejemplo, estoy traduciendo aquí la nueva, traduciendo al español la New International Version, la nueva versión internacional en inglés que dice así, ¿cuánto mayor será la riqueza de su plena restauración? ¿Restauración? ¿Plena restauración? O la NTV, ¿cómo se llama? Que ya se me fue ahorita. La nueva traducción viviente dice, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Y en el contexto es la oferta de salvación.
Imagínense, o sea, realmente el mar del subjetivismo en las traducciones dinámicas donde ponen, hermanos, lo que más les parece conveniente de acuerdo a una teología, a una serie de presuposiciones teológicas previas. Pero regresando a la luz del contexto, Romanos 9, Hermano, 10 y 11. Sí, hermano. yo creo que entonces el problema radica, si me permites, Por en que supuesto. la gente sigue pensando que hay judíos en los términos, digamos, del periodo de los apóstoles y del Señor. Y entonces, si hay judíos en esos términos, pues sigue habiendo un Israel. Y entonces Romanos 11 habla de todo esto. Y puede meterse todo eso a futuro y todo este problema que se genera. El punto es que no están considerando que hay un nuevo pacto inaugurado en Pentecostés a plenitud, aunque en mi opinión inaugurado desde la cruz, pero digamos su plena instauración en Pentecostés, y hay un, digámoslo así, una sobreposición que va a durar más o menos 41 años hasta la destrucción del templo. Esa que nos habla Hebreos 8, pues que ustedes mencionaron, ya está pronto de ser caduco, y sí, ya estaba pronto a ser caduco en unos cuantos meses más cuando se terminó de escribir Hebreos, y así ocurrió. Pero a partir de ese momento ya no hay judíos en los términos que lo entendemos del Antiguo Testamento, ni hay Israel en esos términos, eso desapareció en el año 70. Ya no hay. No podemos pensar. Por eso era mi... Los que hoy se llaman judíos, pues son porque ellos se llaman así como yo me puedo llamar chino aunque no lo sea. O sea, eso no me vuelve chino, y menos con este color. Lo que quiero decir es que eso no existe. Israel en los términos no existe. Si hay un pueblo que está viviendo en Jerusalén y que se llama Israel, no se refiere al de la Biblia. Es un pueblo que así se puso. Lo mismo podría ocurrir si a México mañana el presidente se le ocurre cambiarle el nombre y le llama Israel. Pues no, eso no nos vuelve israelitas. En los términos del Antiguo Testamento, no, eso ya no existe. Este problema se termina si queda claro que eso ya no existe. En el momento en que Pablo escribe Romanos, él está en un momento histórico intermedio dentro de estos 41 años del 30 al 70. Él escribe Romanos en el 56. Si no mal recuerdo, y entonces él escribe Romanos sí en el 56, y entonces cuando él lo escribe, en efecto, él está en este momento, digámoslo así, de transición, en el que está a punto de terminar todo lo del judaísmo, faltaban unos 24 años para eso, pero que ya está viendo el desarrollo gentil. Por eso él habla en estos términos, pero a partir del año 70, eso ya, punto, no existe, no hay forma de hablar de que exista un Israel en los términos de la nación judía, no. El Israel que existe ahora somos nosotros, y no va a existir otro. Y los que se llaman ahora judíos, que se conviertan, son tan gentiles como nosotros y se van a integrar con los mismos medios que nos integramos nosotros al cristianismo. Primero, porque Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, y segundo, porque en su momento histórico creyeron en el Señor Jesucristo para salvarse. Todo lo demás es un cuento inventado, si no mal entiendo, por los dispensacionalistas. Y que me perdonen, pero es un chorizo ahí que se inventaron, no sé de dónde. Y todas esas traducciones que tú mencionas que hablan de eso, que le agregan todas esas cosas, no son más que eso. Gente que se ha inventado todo ese rollo, que no ha entendido nada de la escritura y que se atreven a traducirla y a introducirle cada barbaridad que, bueno, da pena leerlos. Unos Nuevos Testamentos traducidos, no sé, ni con las patas, porque sería ofensivo para las patas. Bueno, sí, definitivamente sí, hermano. Esto que tú mencionas es
ciertísimo. Introducción de palabras, introducción de ideas adicionales, introducción de ideas teológicas que con el tiempo, a la hora de seguir el hilo, pase el tiempo con las traducciones, adquieren carta de ciudadanía y la gente realmente llega a pensar que eso es realmente lo que dice la Biblia, cuando no es así. Por eso la importancia de ceñirnos y seguir caminando con Pablo en el argumento para desbaratar todas estas cosas, hermanos, y queremos decir que nosotros amamos a nuestros hermanos dispensacionalistas, pero estamos definitivamente en desacuerdo con el sistema dispensacionalista. Y esto es muy importante. Igual, hermanos, cuando hablamos de Israel en los términos que lo estamos haciendo, no es que nosotros seamos antisemitas. Absolutamente no. No lo somos. Y yo creo que no hay traza siquiera de esto. Lo que pasa es que al desmontar una mentira tan grande como esta, puede llegarse a pensar que, que sus servidores en charlas bíblicas somos antisemitas. Absolutamente no. Al contrario, nosotros creemos profundamente en la elección actual, que la existencia de un remanente de judíos actuales creyentes, que son nuestros amadísimos hermanos en Cristo Jesús. ¿No? Y yo creo que una cuestión muy importante, hermano, es este enfoque que estás dando, en el sentido de que podamos valorizar el contexto, hermano. El contexto es muy importante porque el contexto va definiendo cada uno de estos aspectos. Si tú tomas el puro texto del 26 suelto, sin leer nada más la pura parte A, y dice, y así todo Israel será salvo, bueno, entonces te podrá llevar a pensar estas cosas, pero el contexto dice otra cosa. Exacto. Entonces creo que el aspecto de ir tomando punto por punto y el énfasis, bueno, lo puso Roberto, pero de alguna manera la pregunta que yo hice va orientada a eso, que pudiéramos definir a qué Israel se está refiriendo. Si a Israel como nación y cuándo deja de ser nación. Exacto. Es Israel intermedio que menciona nuestro hermano Roberto. Uh-huh. Entonces, esto es muy, muy importante para que nuestros hermanos que nos escuchan tengan un panorama claro de qué Israel están hablando y cuál es el Israel de ahora, porque como dice claramente Roberto, nosotros somos la nueva Israel. Esos judíos y cristianos electos previamente que hacen la iglesia al día de hoy. Entonces es importante dejar muy en claro y claro que pues la aportación de ir haciendo pedacitos poco a poquito, el texto se hace demasiado pertinente y conveniente para que el contexto defina con toda puntualidad cuál es la orientación y el sentido de ese texto y no caer en esas traducciones, pues ahora sí que ridículas, hermano. Sí, erráticas. Uh-huh. Bueno, para terminar este punto, ya ven que mencionaba yo que faltaban los verbos, ¿verdad? Y que otros se apresuraban a ponerle futuro y hablar de plenitud como de masa, ¿verdad? Afluencia en masa y todas estas fantasías. eh, que nosotros tenemos que añadir un verbo ahí para que tenga sentido la expresión. Por supuesto que sí. En primer lugar, yo creo que Pablo no dice que los judíos tendrán una plenitud, sencillamente porque no lo vemos en ninguna otra parte de sus escritos. Decíamos que los verbos, este verbo tendrán o será, simplemente no existe. Los traductores lo asumen y en futuro será, dicen. Pero ¿es necesario que sea así? Si nosotros necesitamos suplir un verbo que tenga, que le dé sentido a esta oración que sin verbo, insisto, vean cómo se oye. Pero si la transgresión de ellos, riqueza del mundo, y el fracaso de ellos, riqueza de gentiles, cuánto más la plenitud de ellos. O sea, hacen falta verbos. Pero ¿por qué verbos en futuro? ¿Por qué no poner verbos que van en armonía con esta línea de Pablo, este esfuerzo de salvar
algunos. Porque, bueno, ¿qué tal, por ejemplo, si en lugar de poner será, pusiéramos sería o podría ser, que va muy en armonía con lo que Pablo viene diciendo aquí en Romanos 11? Si el fracaso de los judíos significa tanto para los gentiles, ¿cuánto más sería su plenitud? Además de que tenemos todavía que entrar a plenitud. No estoy diciendo que será esté mal, hermanos, en un sentido. Simplemente quiero mostrarles que todo dogmatismo está fuera de lugar y además es un gran error insertar en el texto mismo. Y en presente, hermano, El presente, mira, la Biblia textual lo pone en presente. Es, Es, y es solamente uno. y uno nada más. ¿Cuánto más es su plenitud? porque ahí caben algunos en presente. En Claro, este momento histórico, cuando todavía estaba este traslape, Pablo está escribiendo en el intermedio entre el año 30 y el año 70, escribiendo en el 56, por pudiera supuesto. estar hablando de algo que está ocurriendo en ese momento, y gustoso lo dice. Y mira, hermano, es muy común que esta ausencia de verbos aparezca con frecuencia en el griego kiné, en el griego koiné. ¿Sabes? Porque se supone que los oyentes están siguiendo el argumento y no se ven en la necesidad de introducir el verbo. Nosotros en español o en inglés, por ejemplo, para citar otro idioma, sí es necesario, pero fíjate que los judíos eran muy buenos oidores y seguían el argumento y con facilidad colocaban ellos esto. Y si vamos siguiendo el argumento de Pablo, el será no tiene lugar de ninguna manera. Ahora mira, en cuanto a nosotros ahora, insertar en el texto mismo, en el texto de la, y no como nota al pie,